la sesión número 1 se da por aprobada. Si hay varios, abrimos la palabra, si hay algún tema en varios, algún punto. Bien. La orden del día, hoy día tenemos nuestra primera sesión ya de trabajo de la comisión y tiene por objeto recibir en audiencia al señor Eduardo Vitrán Colodro. Él es ex vicepresidente ejecutivo Corfo, y al señor Alfonso Pérez Guíñez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, a fin de que se refieran al tema de la materia de investigación de esta comisión. No sé si ya están ingresados en la comisión, y si no, les pediría que lo hacemos pasar, presidente. Que lo hagamos pasar. Muy bien. Ya están, presidente. Vamos a esperar a que se conecten. Ahí están, me parece, ya nuestros invitados. Veo a don Eduardo Vitrán. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, presidente? Tantos años, ¿no? Sí, pues, un gusto verlo por acá. Don Eduardo Vitrán, que es ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, y el señor Alfonso Pérez avisó que él no podía asistir, pero entiendo que va a estar con nosotros don Rafael Torres Muñoz. Me parece que está. ¿Sí? Está presente. Ahí lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Rafael? Que es investigador del área de recursos naturales, ciencia y tecnología, por cierto, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Así que le damos también la bienvenida a ambos invitados a esta nuestra primera sesión de trabajo de esta comisión. Es una comisión en la que ha habido mucho interés de conocer respecto de todo el proceso que significó la licitación Corfo ITL, ¿no es cierto?, en este proceso que se llevó adelante con el instituto, la creación del Instituto de Tecnologías Limpias. Así es que, si les parece, damos inicio a nuestro trabajo, ofreciéndole la palabra a don Eduardo Vitrán Colodro, tal como dije recién, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Así que, Eduardo, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Esta iniciativa se gesta durante el gobierno anterior, a propósito de las negociaciones que se hicieron para mejorar las condiciones del Estado en el contrato con Albemarle y con SQM. Y yo quisiera plantear cuál fue el propósito original de este programa, cuál es la visión, como un antecedente para evaluar lo que posteriormente ocurrió, digamos, con este proceso. Yo voy a compartir una presentación, si me permiten, con su permiso. Ok, ahí lo tenemos. En el periodo anterior en Corfo se desarrollaron lo que llamamos en su momento iniciativas estratégicas o programas de transformación productiva de carácter estratégico. Se le denominó programas Transforma. Y habían dos elementos fundamentales, diría tendencias, que veíamos. Esta es una presentación que es del año 2017. Lo traigo para que tengamos los antecedentes que permitieron ir adelante con esta iniciativa que no ha concluido. Y las dos grandes tendencias que de alguna manera inspiraron estos programas era la transformación digital, o lo que se llamó las industrias, la revolución, la cuarta revolución industrial, y un tema fundamental que es la necesidad de combatir el cambio climático, la gran ventaja que tenía Chile en energías limpias y el boom que ya se observaba en esa época con el tema de la electromovilidad. Eso eran los fundamentos en términos de tendencias globales.
Y en particular en lo referente a la electromovilidad y a lo que estaba ocurriendo en el mundo a mediados de la década pasada, se veía por una parte el crecimiento de los autos eléctricos. Estas eran las proyecciones que teníamos en esa época. Yo creo que estas proyecciones hoy día se quedan cortas. Veíamos también un avance en la construcción con certificaciones de cero carbono. Hay que tomar en cuenta que la industria minera nuestra es un proveedor fundamental a nivel mundial, a escala mundial, para todos estos sectores que van a ser clave en el fortalecimiento de la acción climática. El elemento fundamental que tiene que ocurrir es la electrificación de una serie de actividades que hoy día se hacen con combustibles fósiles. Y por lo tanto, muy tempranamente teníamos la visión de que nosotros teníamos que generar un cambio profundo en nuestra minería, en la agregación de valor, y eso requiere innovación, requiere investigación y desarrollo. Algunos datos, en litio, ¿no es cierto? Un auto de litio significaba entre 40 y 80 kilos por batería. El mercado, que en ese momento eran 180.000 toneladas, 200.000 toneladas, ni siquiera, se proyectaba 1,5 millones de toneladas al año 2030. Hoy día se está proyectando esa suma, esa cifra, al año 2026, más o menos. Hay una decisión del gobierno de Biden, de Estados Unidos, de impulsar fuertemente, estos de pocos días, digamos, el tema de la electromovilidad. Por lo tanto, ya no solo es Europa y China, sino que Estados Unidos se suma. Felizmente ya no tenemos a Trump como negacionista, digamos, del cambio climático. Lo más interesante es lo que ocurre en el tema de cobre. 4 veces más cobre requiere un auto eléctrico que un auto convencional. También requiere cobalto. Nosotros tenemos cobalto, pero dejamos de explotarlo el año 44 y por eso impulsamos incluso el desarrollo de exploración en el tema del cobalto. Tierras raras que nosotros hoy día la exportamos sin darnos cuenta casi en los concentrados de cobre a China, y por lo tanto China es el principal jugador del mundo en tierras raras. Ahí tenemos también un potencial enorme. Entonces, todos esos elementos, junto con lo que hemos llamado una singularidad del desierto de Atacama, una singularidad extraordinaria, que nos determina que esta mala noticia del panel intergubernamental de cambio climático para el mundo, donde nos señala que nos queda muy poco tiempo, es una oportunidad para Chile. Es una oportunidad, pero que no ocurre en forma automática. Es una oportunidad que tenemos que, de alguna manera, definir una estrategia país. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor y el mayor potencial solar del mundo. Solo para darles una cifra comparativa, nosotros tenemos del orden de 3.500 hacia arriba en DNI, es decir, 3.500 kWh por metro cuadrado. El que nos sigue, para que tengan una idea, debe ser 2.800, 2.900, en Australia probablemente o en algunos lugares de China. Pero en Marruecos, donde se han desarrollado la concentración solar de potencia, 2.200. O sea, la ventaja de Chile es enorme, es enorme. Y por lo tanto aquí hay una oportunidad. Pero al mismo tiempo somos el principal distrito minero metálico del mundo. Y tenemos la posibilidad de pensar en actividades de mayor valor agregado, incluso intensivas en energía, porque ese elemento hoy día pasa a ser un tema fundamental. Y también tenemos una posición fuertísima en minería no metálica, litio, pero también las sales que se utilizan para almacenar calor, y por lo tanto tener el sol no solo generando electricidad durante el día, sino también en la noche. Y por eso que Corfo en el periodo anterior se jugó tan fuertemente por el éxito de Cerro Denominador, que es la primera planta en América
Latina de concentración solar de potencia, cuando había quebrado el principal impulsor de esa iniciativa, que era Bengoa, de España, gracias al apoyo de la KfW y de Corfo, se logró reflotar ese proyecto. Esto es para señalar que el camino para aprovechar estas oportunidades requiere política pública, requiere una acción del Estado, requiere alianzas público-privadas para poder aprovechar estos valores. Quiero contarles que esta lámina que les muestro acá es la lámina que presentamos con el ministro de Medio Ambiente en la COP22, justo un año después de la COP21 del Acuerdo de París. ¿Y qué es lo que estamos planteando acá en Marrakech, el 2016? La iniciativa le pusimos obviamente en inglés Green Copper for a Safe Climate Future, es decir, cobre verde. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es un invento de la noche a la mañana, esto fue una visión país planificada, y que lo que había que, el compromiso era tener ojalá 1 millón de toneladas de cobre cero emisiones o muy bajo en emisiones, 200.000 toneladas de litio, de carbonato de litio, hidróxido de litio para baterías, también cero emisión, y ser el principal productor del mundo de los nitratos que se usan para el almacenamiento de energía que después se transforma en la noche en energía eléctrica. O sea, veíamos una posibilidad de transformarnos en un actor relevante. Ahí tenemos ya estaba construido la primera parte de la planta de Cerro Dominador, pero esto era la visión que nosotros teníamos. Entonces, de una actividad extractiva que tenía impactos ambientales negativos, lo que buscábamos era generar una minería virtuosa, una minería que contribuya al mundo a enfrentar la acción climática decidida, pero que lo haga eliminando las zonas de sacrificio, reduciendo dramáticamente también los residuos y generando encadenamientos productivos de valor, y asociado aquí a un sector energético renovable en el cual Chile tenía grandes ventajas. En síntesis, nosotros veíamos que las energías renovables tenían un efecto bidireccional, nos daban esta oportunidad como país, en cobre, hierro, acero, litio, cobalto, tierras raras, pero al mismo tiempo esas mismas energías renovables son bienes de capital que los inversionistas requieren que sean sus materiales limpios, y por lo tanto hay una bidireccionalidad, se retroalimentan, genera una demanda. Esa es la llamada electrificación de los combustibles. De acá se puede producir hidrógeno verde, y el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, sustituye los combustibles. Y lo que ya les señalaba en términos de electromovilidad, edificación, cero emisiones. El 36% de todo el cobre que vendemos en Estados Unidos se usa en la construcción. ¿Y de dónde viene el cobre para construcción limpia? Viene de la chatarra, pero eso tiene un límite. Y por eso es que esta era la visión. En un análisis de nuestro Sistema Nacional de Innovación, vimos que hay un esfuerzo de investigación y desarrollo e innovación extremadamente bajo. Chile es el último de la OCDE en esta materia. Y analizamos cuáles eran los modelos que se usaban en países europeos principalmente y en otros países desarrollados para generar alianzas que puedan hacer una transformación estructural de todo un sector importante de la economía. Y estudiamos el modelo inglés de los Catapult, habían algunas experiencias en Estados Unidos, también los Fraunhofer en Alemania. Nuestro modelo preferible y preferido hubiera sido crear un instituto público. Pero desafortunadamente hay leyes de amarre que vienen del tiempo de la dictadura, que si Corfo se involucra en la creación de uno de estos institutos, la deja con una serie de restricciones que hacen inviable, por ejemplo, el prestar servicios tecnológicos, porque eso se interpreta como una actividad empresarial y si el Estado requiere una ley de quórum para poder
tomar o hacer ese tipo de actividades. Esas son obviamente ataduras que no tienen ningún sentido. Todos los países de la OCDE generan este tipo de institutos cuando se quiere hacer un cambio dramático, radical, transformacional. Viene ahora en el plan de Biden, mucho de ello en Estados Unidos. Y nosotros lo que hicimos fue básicamente plantear este instituto que teníamos que concordarlo. La idea nuestra en ese momento no era hacer una licitación abierta, sino que era incorporar a los actores públicos, porque hay actores públicos que podían participar, a las universidades y a sectores empresariales de usuarios, ¿no es cierto?, de la minería y proveedores, y hacer una alianza similar a la que hacen los Catapult en Inglaterra. El TRL es el grado de madurez tecnológica y nosotros ubicábamos esto en el ámbito de desarrollo de tecnología. Las universidades normalmente están más en investigación básica y aplicada, pero queríamos generar un efecto de tracción y de involucrar a las universidades en avanzar hacia TLRs más altos, pero no llegar al nivel del escalamiento, sino que el preescalamiento. Y esto era lo que concebimos. Esta presentación es la que teníamos el año 2017 para convocar a estos acuerdos. ¿De dónde salen los recursos para hacer este programa ambicioso? Salen básicamente de la modificación del contrato con SQM. Solamente aquí se resume los cambios. SQM tiene un contrato vigente hasta el año 2030. Eso viene de los años 80, del tiempo de la dictadura. Corfo estimó en su momento, en el año 2014, cuando yo asumo, que las faltas que había cometido Sokimich eran tan graves, tan gravísimas, que era motivo suficiente para cancelar el contrato y recuperar ese contrato, y el Estado decidiera libremente qué hacer con 2/3 del salar de Atacama, que era la joya de la corona en materia es la joya de la corona en materia de litio. Desafortunadamente, el árbitro nos concedió apenas una compensación de $17 millones, lo cual era risible, pero teníamos una herramienta para negociar. Está el diputado Toá, a quien saludo. Él era presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, y la herramienta es que la SECHEN fija cuotas para la explotación del litio. Y las cuotas que tenía SQM le duraban hasta 2023, si ellos mantenían el ritmo de explotación que tenían planeado. Y por lo tanto se iban a perder ellos, esa empresa, pero también el país, el boom del litio. Entonces creíamos que esta era la oportunidad de resolver con una negociación complejísima los temas pendientes. Primero, no se modificó el plazo del contrato, sigue siendo el 2030. Por lo tanto, a partir del 2028, el Estado chileno puede decidir qué quiere hacer con esos recursos. Puede decidir relicitar o puede decidir hacer una empresa mixta o lo que estime conveniente. El contrato vence. Pero ¿cuál era el problema fundamental? No era posible continuar una explotación en el salar con posterioridad al año 2030, porque todos los derechos de agua estaban inscritos no en favor del dueño, que es Corfo, sino que estaban inscritos en favor del arrendatario. Eso era una falta gravísima. Y lo que se logró en esta negociación es restituir todos los derechos en el salar en favor de Corfo, con una opción de adquisición al año 2030, incluyendo los activos productivos que se hayan invertido con un tasador tercero independiente. Uno podría recuperarlo y por lo tanto tenía la posibilidad de darle continuidad a la administración en cualquier esquema que el gobierno en ese momento estime conveniente. Pero lo más importante es que
se estableció una regalía, que es la más alta del mundo, en que llega a tasas del 40% más el impuesto específico para precios sobre $10.000. Quiero señalar que el precio del litio ha estado en varios momentos sobre $10.000, y les voy a mostrar las proyecciones que teníamos. Pero uno de los componentes, había dos componentes que estaban separados del royalty. El royalty ingresa a Corfo e ingresa al fisco, en realidad, porque Corfo es parte del gobierno central. Y las experiencias que habíamos tenido con eso es que eso iba al fisco y no cumplía necesariamente los propósitos que uno esperaría. Entonces se estableció dos aportes directos, pero que Corfo tiene la responsabilidad de velar por ello. $717 millones a las comunidades, a las municipalidades, al gobierno regional. Es una cantidad importante. Y $218 millones para el financiamiento, y esto está explícito en el contrato, de un instituto tecnológico que aborde el desafío de la minería verde sustentable. Además, habían otros elementos como el valor agregado y algunos otros temas de cambio del gobierno corporativo, deshacer el pacto de control con COGUA, etcétera, que no vienen al caso entrar a mencionar ahora. Entonces, los recursos para I+D están acá, $218 millones para en este programa. La estimación de producción eran 216.000 toneladas, que yo creo que no va a ocurrir, y eso daba una cantidad de recursos adicionales de más de $7.000 millones. Esto está estimado con la estimación de precios que hace Sigmund Box, que creemos que subestima lo que van a ser los precios del litio, pero mi estimación hoy día es que la producción de Soquimich lo más probable es que llegue al orden de 170.000 toneladas, y por lo tanto hay que corregir mayor precio, pero menor producción. Ahora, sobre 10.000 toneladas, en el margen se aplica el royalty de 40%, por lo tanto son recursos importantes los que aquí vienen. Y se concibió entonces el 2017 el Instituto de Tecnologías Limpias, le llamamos de otra manera, esto se lo cambié yo, le llamábamos de transición energética, como una manera de catalizar el desarrollo, escalamiento y adopción de soluciones tecnológicas que a partir de la energía solar puedan generar una minería productiva, sustentable, armoniosa, virtuosa, pero articulada con actores nacionales e internacionales. En realidad, queríamos generar aquí el gran centro en el norte para hacer las innovaciones que nos iban a permitir transformarla en un referente internacional de desarrollo de sus soluciones tecnológicas de energía solar aplicadas a la minería. Ese era el propósito. Disculpa, Eduardo, ¿te puedo interrumpir un segundito? No sé si es posible más o menos que calcule unos 10 minutos más para que alcancemos después a hacer preguntas, sí, intercambios, perfecto. Y también el otro invitado. Gracias. Ya, perfecto. No voy a entrar en detalle, estas son las áreas que se estimaba, pero básicamente se pensaba que este instituto tecnológico de transición energética, como le llamábamos entonces, iba a abordar toda la temática solar, entre otras cosas, para abordar los temas de desalación de agua con energía solar, además de el mayor nivel de radiación UV que afecta el material. Entonces íbamos a tener un centro dedicado a la solar, otro centro dedicado al hidrógeno verde y sus aplicaciones que iban a partir por la minería, pero después iban a continuar. Otro ámbito dedicado a la metalurgia solar, especialmente preocupado de resolver el problema de los sulfuros complejos, que cuando se llevan a las fundiciones generan contaminación, etc. Y tecnologías de extracción sustentable de litio. La evaporación que se genera es un tema que nos complicaba muchísimo y creíamos que había que enfocarse en transformar a Chile en el centro mundial de pilotaje de tecnologías de extracción de litio que reduzcan dramáticamente las tasas de evaporación.
y por lo tanto la sustentabilidad hídrica del salar se vea fortalecida. Ese era un tema que por primera vez logramos hacer estudios que mostraban que había aquí un desafío importante. Y por último, aumentar la cadena de valor del litio, integrarnos hacia adelante. Quiero señalar que toda esta visión de alguna manera se ve reforzado por los últimos informes del panel internacional, y esto que les traigo acá es el acuerdo de la Comisión Europea del 14 de julio del 2021. Y dicen, ellos ya tenían la información del panel de expertos, del panel intergubernamental. Y dice, lo que estamos haciendo no es suficiente. Y por lo tanto se compromete la Unión Europea a generar los mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 en un 55% respecto al año 90. Y uno de los temas que se aprueba es esto que está acá marcado, que es una regulación para establecer obligaciones en la frontera a la importación de bienes que tienen traza de carbono. Lo que hacen los europeos es que no quieren que ellos van a poner altos impuestos o precios al carbono superiores a $40 la tonelada y que se produzca un dumping ambiental. ¿Por qué? Porque en definitiva el propósito de ellos de contribuir al cambio climático, siendo esto una externalidad global, no se iba a lograr, porque iban a trasladar las emisiones a China o América Latina o a otras partes del mundo. Y es por ello que en un acuerdo de libre comercio con Japón, ellos en el artículo 16 acuerdan establecer un mecanismo que en el fondo es un impuesto en frontera, una especie de arancel para evitar el dumping ambiental global. Y esto es un tema que hay que tomar muy seriamente, porque ya es un tema regulatorio fundamental, donde va a estar Japón, Corea y al menos la Unión Europea involucrado, y por lo tanto a nuestras exportaciones sí le importa ser verdes. Además se suma a esto las decisiones del mundo financiero mundial, como BlackRock, ¿no es cierto?, donde la descarbonización empieza a ser un factor importante, y estas industrias que yo les señalaba de la descarbonización que exigen trazabilidad. Hasta ahí lo que hicimos como Corfo. Nosotros no llegamos una vez al momento casi de la elección, ya había ocurrido, no nos pareció prudente asignar el Instituto de Tecnologías Limpias cuando quedaba tan poco de gobierno, y había un presidente elegido de otro signo además. Entonces, lo que esperábamos es que esto continuara exitosamente y que esta visión de generar innovación y tecnología en Chile, involucrando a los actores nacionales, creando capacidades e involucrando activamente a la industria energética y la industria minera, iba a tener continuidad. ¿Por qué? Porque los recursos, $218 millones, estaban garantizados. Esos recursos no se podían destinar a otra cosa. De hecho, se asignaban directamente al instituto que así se estableciera. Obviamente no tengo yo responsabilidad en lo que ocurre después. Sí, me toca participar a través de mi rol de académico en una de las propuestas, que es la propuesta de ASDIT, en que se genera una alianza de cuádruple hélice, en que se incorpora a los actores empresariales, academia, sociedad civil y Estado, con el objetivo de generar esta visión y concretar esta visión de minería verde y virtuosa. Esta es una de las láminas, ¿no es cierto?, que muestra todo lo que estábamos armando, que era generar allá en Sierra Gorda, arriba, donde está la minería en el norte, un gran centro que fuera este referente mundial para pilotear todos estos temas, gestión hídrica con energía solar, hidrógeno solar, optimización del fotovoltaico, litio y materiales verdes, calor solar, minería sustentable. Sí, minería sustentable, muy importante porque tenemos que reducir los relaves, tenemos que incorporar lixiviación in situ. O sea, hay una serie de desafíos que son enormes
para poder ir de verdad a hablar de una minería verde. Entonces queríamos hacer una alianza público-privada y la visión que toma el grupo de universidades y empresas con las cuales colaboramos era precisamente esta visión. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, en Sierra Gorda, la propuesta de crear este gran centro de pilotaje de hidrógeno para ver todas las aplicaciones posibles del hidrógeno verde, de tal manera de incluso explosivos verdes, fertilizantes, también generar irradiaciones hacia la agricultura, etc. Y eso es básicamente lo que nosotros aspirábamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Es que desafortunadamente esta visión no fue la visión favorecida por la Corfo. Estábamos optimistas porque el panel de expertos internacional, yo les quiero comentarles, siempre que hay una asignación importante, y yo diría que esta es la más importante de la historia moderna de Corfo, un programa de $200 millones para transformar la minería chilena, metálica y no metálica. Es la decisión más importante que ha tomado la Corfo, o que tenía que tomar la Corfo en la historia reciente. Nunca contó con esos recursos y nunca hizo una apuesta, al menos desde la dictadura, desde el año 73, una apuesta estratégica tan significativa. Y la forma en que se hacen consorcios o centros tecnológicos en este periodo, a mí me tocó impulsar 10 de esas iniciativas, pero de un orden de magnitud menor de recursos. ¿Cómo se hace? Se genera un panel internacional de expertos que no tengan conflictos de interés. Un panel internacional de expertos que no tengan conflictos de interés. Y ese panel internacional de expertos tiene que evaluar. Y salvo que existan razones muy fundamentales, Corfo y el Consejo de Corfo y los ejecutivos de Corfo siempre respaldaron la opinión de los paneles internacionales. En este caso, lo que ocurrió es que el panel internacional de expertos le asignó al consorcio ASDIT un 4,9 y al consorcio AUI un 4,4 de nota. En todos los temas técnicos y de coherencia le puso mayor nota al consorcio ASDIT, el diagnóstico 5 contra 4,6, coherencia 4,6 contra 4,3, infraestructura 4,3 contra 4, plan de trabajo 5 contra 4,6, presupuesto 4,7 contra 3,6, participantes 5 contra 3,6, gobernanza 5 contra 4, sustentabilidad a largo plazo 5 contra 4. Y solo lo que tenía mejor el consorcio aparentemente era financiamiento de recursos líquidos, que no sabemos bien de dónde vienen. Y mi opinión personal en esto es que la propuesta del otro consorcio se ubica en traer recursos y socios norteamericanos de Estados Unidos en tecnologías que nosotros nunca vamos a producir. Nosotros no vamos a producir acá electrolizadores, baterías, muy difícil. Y los contratos que ellos tienen son propietarios, es decir, protección de propiedad intelectual, secreto tecnológico, y por lo tanto lo que uno busca de estas iniciativas, que es impacto sobre el ecosistema, generación de capacidades, se ve reducida. Ahora, ¿por qué toma esa decisión la Corfo? No, para mí no es comprensible. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Eduardo Vitrán, por la exposición. Creo que ha sido muy completa, tanto de los antecedentes
previos que llevan a esta licitación como del tema de la licitación misma, que como sabe es lo que nos preocupa realmente, saber qué pasó con esa licitación, cómo se llevó adelante, si se cumplieron las condiciones o no. La información que nos da al final me parece muy relevante respecto de las notas que hubieron y por qué se toma la decisión de una respecto a otra. Vamos a escuchar, si les parece, a los integrantes de la comisión, a nuestro invitado de la Biblioteca del Congreso. Le vamos a pedir hablar brevemente porque tenemos poco tiempo, porque seguramente también luego van a haber preguntas. Yo le pediría a Eduardo si puedes quedarte para responder preguntas posteriores que puedan haber a ambos invitados. Así es que... Por supuesto, presidente. Le cedo la palabra. Gracias. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, señores abogados secretarios Pedro Muga, un gusto verlo otra vez, secretario ayudante y secretaria ejecutiva Alejandra Fernández, a quien conozco desde hace muchos años también. Por su intermedio, señor presidente, haré un relato cronológico de los hitos en la historia del Instituto de Tecnologías Limpias, ITL, y le prometo que no nos pusimos de acuerdo con don Eduardo Vitrán, pero la verdad es que ambas intervenciones calzan perfectamente. El miércoles 17 de enero de 2018, tras casi 4 años de negociaciones y acciones judiciales, Corfo llegó a un acuerdo de conciliación con la empresa SQM respecto a la explotación del litio en el Salar de Atacama. Antes de continuar, la presentación, este informe dura aproximadamente 15 minutos, señor presidente. Creo que es un tiempo adecuado. Perfecto. Eso nos dejaría a las 18:05. Le voy a pedir si hacerlo en esos 15 minutos y ahí tendríamos 25 minutos para preguntas y comentarios de los diputados y diputadas. Puede cronometrarme, señor presidente. Decía que entre los acuerdos de la conciliación se estipulaba que SQM Salar pagará entre 10 millones y 19 millones anuales para el desarrollo de investigaciones de terceros en litio. Producto del acuerdo, Corfo publicó una convocatoria para postular a la adjudicación del contrato para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias, entidad cuyo objeto es apoyar la creación e instalación de un instituto tecnológico que desarrolle actividades de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e innovación, asistencia tecnológica y técnica especializada, difusión tecnológica o generación de investigación e información de apoyo a la regulación y a las políticas públicas en las áreas de energía solar, minería de bajas emisiones y materiales avanzados de litio y otros minerales. Se estipuló además que los aportes I+D deberán efectuarse a uno o más institutos tecnológicos y o entidades de investigación y desarrollo tecnológico, públicos o privados, sin fines de lucro, que lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e innovación, asistencia tecnológica y técnica especializada, difusión tecnológica o generación de investigación e información de apoyo a la regulación y a las políticas públicas, en cuya administración tengan representación, participación o de algún modo injerencia representantes de universidades y u órganos de la administración del Estado. En la convocatoria se estipulaba beneficiario, persona jurídica, alcance nacional, cofinanciamiento hasta $193.485.024 provenientes de los aportes I+D señalados en el contrato Salar de Atacama. La primera etapa de la convocatoria, denominada Request for Information, solicitud para información, tuvo por objeto levantar información del mercado y de la industria respecto a la conformación, agenda tecnológica, roles, funciones y gobierno corporativo del Instituto Tecnológico de Energías Limpias, así como obtener propuestas de proyectos y evaluar la capacidad de los potenciales proponentes para llevar a cabo la iniciativa. A modo de incentivo, las bases dispusieron un incentivo a los mejores proyectos recibidos en el sentido de bonificar a sus proponentes con un 5% adicional en la evaluación de la segunda etapa, en la medida que obtuvieran el puntaje mínimo allí establecido. En esta primera etapa se recibieron 7 postulaciones, de las cuales solo 4 superaron la fase de admisibilidad. Las 4 son Corporación Altaley, futura mandante de ASDIT, Associated Universities Inc., AUI, Fundación Chile
y finalmente Fundación Fraunhofer Chile Research. De las 4, solo AUI, que obtuvo el menor puntaje, no accedió a dicha bonificación. Posteriormente, la Fundación Fraunhofer Chile Research se integró a la propuesta gestionada por Altaley. La resolución exenta 0069 de 2019 de Corfo puso fin a la etapa inicial. La segunda etapa, llamada Request for Proposals, solicitud de propuestas, tuvo por objeto convocar a que los interesados presentaran propuestas para la selección definitiva del instituto. Las bases de esta convocatoria fueron aprobadas por resolución exenta 1005 del 2019 de Corfo. De los postulantes en esta etapa, 3 fueron los seleccionados. Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias, ASDIT, un consorcio en el que participan 11 universidades del país, junto con Fraunhofer Chile Research, CSIRO Chile Research, la Asociación de Industriales de Antofagasta AG y empresas tales como Enel Generación S.A., BHP Chile Minera Escondida, Antofagasta Minerals S.A., Colbún S.A., AESGener S.A. y otras representadas todas por la corporación Altaley. También la segunda aceptada fue Associated Universities Inc., AUI, con la propuesta denominada Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, ITL, y finalmente la Fundación Chile con la propuesta denominada ITL Chile, Instituto de Tecnologías Limpias. Estas propuestas se sometieron a un proceso de evaluación que constaba de 2 etapas: análisis de admisibilidad y evaluación propiamente tal, que contemplaba 6 criterios. Atendida la complejidad técnica de los criterios de evaluación, Corfo se encontraba facultada para solicitar la asesoría especializada de expertos internacionales en la materia, facultad especialmente relevante dado que la comisión evaluadora fue integrada por profesionales que no eran especialistas en la materia a evaluar, a saber, don Felipe Comens Silva, gerente general, doña Pamela Borges Astudillo, subgerente general subrogante, Fernando Hensel Martínez, gerente de capacidades tecnológicas, el señor Jorge Tapia Rodríguez, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y el señor Matías Cadamaño Fuentes, asesor del Gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Finalizada la etapa anterior, procedía la etapa de decisión, cuyo resultado y las recomendaciones de la comisión evaluadora debían ser presentados al Consejo de Ministros de Corfo, al que le correspondía resolver acerca de la o las entidades que recibirían el aporte I+D. Es pertinente señalar que el 16 de marzo de 2020, 15 días antes que se cerrara el plazo para presentar propuestas, Corfo modificó unilateralmente el procedimiento de evaluación correspondiente a la etapa PRFP, con el objeto de aclarar ciertos aspectos relacionados al proceso de evaluación de las postulaciones, sin modificar el plazo para amplias propuestas. Durante la etapa de evaluación, se solicitó la opinión de 3 expertos internacionales, quienes dieron la mayor puntuación a la postulación gestionada por la corporación Altaley. Posteriormente, la comisión evaluadora, integrada por ejecutivos de Corfo y asesores de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, decidió prescindir de las recomendaciones de los expertos internacionales, sin fundamentar su decisión, limitándose a decir en su acta de evaluación de fecha 15 de octubre de 2020 que aquellas sugerencias no eran vinculantes. Es necesario consignar que las puntuaciones otorgadas por esta comisión difieren significativamente de aquellas otorgadas por los expertos internacionales que dan por ganadora a Altaley. También es relevante considerar que si bien tanto las bases de RFI como de RFP hablaban de premiar con un 5% adicional a las propuestas que obtuvieran más de 75 puntos en la primera etapa, sin otra consideración para su cálculo, la comisión de evaluación convirtió dicha bonificación en un incremento de 0,2 puntos a las favorecidas, sin explicar la metodología de cálculo aplicada. Finalmente, el Consejo de Ministros de Corfo decidió aprobar la recomendación de la comisión evaluadora, que estuvo integrada por personas no especialistas, en orden a adjudicar la propuesta a AUI.
concurrieron al acuerdo, que consta en el acta 503 del 4 de enero de 2021, las siguientes autoridades, tampoco expertas en la materia: Carla Rubilar Barahona, ministra de Desarrollo Social y Familia; Antonio Walker Prieto, ministro de Agricultura; Alejandro Weber Pérez, subsecretario de Hacienda; José Luis Uriarte Campo, subsecretario de Turismo; Carolina Valdivia Torres, subsecretaria de Relaciones Exteriores; y Felipe Comens Silva, quien firma el acta como vicepresidente ejecutivo subrogante de Corfo. Finalmente, con fecha 11 de enero de 2021, Corfo dictó la resolución exenta número 017 que ejecuta el acuerdo de adjudicación a OVI. Anteriormente, casi 3 años después de firmarse la conciliación con SQM, durante la sesión del 23 de diciembre del año 2020 de la Comisión de Minería y Energía del Senado, se discutió la preocupación de algunos rectores sobre el proceso de adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias, quienes expresan reservas sobre los procesos de evaluación nacional y las competencias de los miembros del Comité Evaluador Nacional, señalando que en la composición de dicho cuerpo predominaban funcionarios subrogantes de los titulares. Días después, en la sesión del 4 de enero de 2021 de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, se realizó un profundo debate sobre las preocupaciones de sus integrantes con el canciller, el vicepresidente ejecutivo de Corfo y el representante de la Pontificia Universidad Católica, dando cuenta de la necesidad de obtener claridad sobre el proceso adjudicatorio, por lo que se propone que se solicite la realización de una sesión especial del Senado para tratar este tema. En su intervención, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor Terrazas, explicó que la fecha en que se decidió la asignación del proyecto fue consecuencia de la inhabilitación de un número significativo de titulares del Consejo Directivo de Corfo, y por ello fue muy complicado consensuar una fecha con los subrogantes, cuya designación tampoco fue fácil. Así, desde noviembre de 2020 se intentó encontrar un día en que todos los convocados pudiesen asistir, el día que resultó ser el 4 de enero, el mismo día de la citación a comisión de Marras. En la sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados del día 6 de enero, 2 días más tarde, de 2021, se discutió el tema de la adjudicación de la licitación internacional para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias. Se recordó que a la licitación se presentaron 3 consorcios, siendo los finalistas la corporación Altaley y Associated Universities Inc., y que el proyecto es fruto del convenio SQM-Corfo para la explotación del litio. En la sesión también se manifestó preocupación porque los titulares del Consejo Directivo de Corfo se abstuvieron de participar, dejando sus lugares a sus subrogantes. Se acordó oficiar a Corfo para obtener respuestas a las inquietudes planteadas por los diputados, invitando asimismo a los representantes de las universidades nacionales involucradas y también al presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta. 8 días más tarde, el 14 de enero de 2021, se realizó una sesión especial del Senado para conocer detalles de la licitación para construir el Instituto de Tecnologías Limpias. En dicha sesión, los senadores escucharon a ministros, a representantes de Corfo, rectores de universidades y especialistas sobre el mencionado concurso. Asimismo, los senadores de oposición presentaron un proyecto de acuerdo para solicitar que se deje sin efecto la licitación. Por otra parte, en la sesión del 18 de enero de 2021 de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara, los rectores invitados, doctor Enio Vivaldi y Carlos Saavedra, rectores de las universidades de Chile y Concepción respectivamente, plantearon su visión sobre aspectos relacionados con lo que llamaron solidez y bondades del proyecto presentado por Altaley, en el que ambas universidades participan. Destacaron en particular las diferencias en los puntajes otorgados por los evaluadores internacionales y los nacionales, y que los puntajes finales otorgados por los evaluadores nacionales a AUI y Altaley difieren por tan solo 0,03 puntos, es decir, 3 centésimas, señalando en su presentación que no se conocen casos recientes donde Corfo haya asignado un concurso con una diferencia tan mínima. Ambos rectores coincidieron en impugnar la adjudicación realizada por Corfo.
Hasta aquí mi presentación, señor presidente. Muchísimas gracias, don Rafael Torres, y efectivamente fueron 14 minutos, pero en un informe tremendamente completo y contundente. Creo que la información que ha entregado es muy, muy relevante para esta comisión, y yo le pediría si usted nos puede hacer llegar el informe para que lo podamos entregar a cada uno de los miembros de la comisión a través de nuestro secretario, y por cierto incorporarlo después en las distintas informes. Creo que la información que nos ha entregado es muy relevante, sobre todo en términos de cómo se desarrolló el proceso, el problema con el panel evaluador, donde no había ni expertos ni especialistas, y por cierto, varias situaciones bastante particulares que usted ha mencionado, y llegando finalmente a una diferencia de 0,03 puntos de diferencia entre ambas proponentes, lo cual, tal como usted ha dicho, es una situación inédita en Corfo. Nos tocó conocerlo también dentro de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, el informe. Quiero ofrecer la palabra, tenemos a nuestros dos invitados, si algún diputado o diputada, tenemos todavía 25 minutos, podemos aprovecharlo muy bien para hacer consultas o reflexiones. Diputado Toá, quiero saber de inmediato si hay alguien más que está pidiendo la palabra. No por ahora. Diputado Toá. Muchas gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión y a nuestros invitados, Eduardo Vitrán y a don Rafael. Quisiera consultar a Eduardo, primero saludarte y señalarte la alegría de que estemos frente a frente, aunque sea a distancia, después de todos los caminos que hemos recorrido en el pasado. Es mutuo, estimado, es mutuo el cariño. Gracias, Eduardo. Bueno, aquí tenemos una licitación que yo me atrevería a decir es una de las más significativas de la historia económica del país por las proyecciones que tiene. Tú mencionabas que el gobierno de Estados Unidos iba a futuro a establecer algunas metas de electromovilidad. Yo escuché hace un rato que el presidente Biden señaló que se iniciaron negociaciones con las empresas automotrices para que el año 2030 al menos el 40% de la oferta de automóviles tiene que ser eléctrico. Eso da cuenta, digamos, de la velocidad con que esto puede avanzar, porque bueno, en Estados Unidos hay 4 o 5 autos por hogar, entonces son cifras muy significativas. Pero la consulta específica que yo quería hacerte es la siguiente. En una licitación de esta complejidad, evidentemente que al margen de la objetividad y de la imparcialidad que ésta debe tener, uno al desarrollar y escribir las bases, en una columna coloca cosas que uno desea que sucedan con el desarrollo de ese proyecto. Y también se escribe otra columna en la cual uno señala las cosas que quiere que no sucedan por los riesgos, por diferentes situaciones. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es un poco, estaba implícito en tu presentación, pero si lo pudieras decantar en términos más concretos, ¿qué se perseguía para el bien del Estado de Chile, de la sociedad chilena, que este proyecto pudiera arrojar como contribución? ¿Y cuáles eran los peligros o las cosas que se estimaron que había que evitar que sucedieran? Y en ese contexto,
esta licitación que ha llevado a efecto Corfo, y contrastando esas dos columnas, qué cosas que eran virtuosas están recogidas y cuáles cosas que eran riesgosas o inconvenientes para los intereses del país están presentes en esta adjudicación que ha realizado Corfo. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Toá. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer alguna consulta o comentario? Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada. Bueno, si no es así, yo quiero hacer dos breves preguntas. Una, Eduardo, para dejar bien precisado, casi para historia, esta comisión. Mi pregunta es si, de lo que entendí de tu exposición, Eduardo Vitrán, si todo el proceso de licitación fue en el periodo siguiente, todo el proceso completo incluía las bases, la redacción de las bases y el proceso completo. Me interesa saber cuándo comienza ese proceso exactamente, para dejar claramente establecidas dónde se ubican las responsabilidades respectivas. Y a don Rafael Torres quisiera preguntarle, Corfo hizo unas modificaciones, tal como nos explicó en este cronograma, y cambió la evaluación y cambió las notas originales. ¿Hay antecedentes de que eso haya sucedido en otras licitaciones o esta es una situación de algún modo inédita, única, por llamarlo de algún modo, o es normal que hayan cambios? Y lo mismo respecto de la diferencia en las notas, esto de los 0,03 puntos que se produce conociendo ya la nota anterior. ¿Ha sucedido en otras ocasiones, en otras licitaciones, algo con lo que ustedes en la biblioteca les ha tocado conocer o es una situación absolutamente única? Esas son mis dos preguntas, muchas gracias. Si no hay otras preguntas, le damos la palabra entonces a Eduardo Vitrán y a don Rafael Torres. ¿Hay otras preguntas o le damos la palabra entonces? Eduardo. Muchas gracias, señor presidente. Respondiendo al diputado Toá, aquí tenemos un problema de falta de información, porque la oferta hecha por AUI, a pesar de haber sido solicitada que esté disponible, no es pública. De hecho, ha habido a la Comisión de Transparencia un requerimiento en ese sentido que le ha dado la instrucción a Corfo de que haga pública esa oferta, esa propuesta. Y no se ha hecho, de hecho se ha ido a los tribunales para objetar esa medida, algo tan simple como que quien ganó una propuesta de esta magnitud, que efectivamente es la más grande que ha hecho Corfo y por la significación que tiene, sea de conocimiento público. Eso no es de conocimiento público. Entonces, efectivamente, respondiendo al presidente de la comisión, don Tomás Hirsch, todo el proceso se hace en la administración del presidente Piñera, la elaboración de las bases, el llamado a licitación y la adjudicación. Ahora, el documento, digamos, que solicita o que convoca, sí contempla estos ámbitos de impacto que se esperaban, que ocurrieran. El rol de la energía solar en transformar la minería en los ámbitos eléctricos, las emisiones de alcance 3, de alcance 2, perdón, el tema de la potencialidad del hidrógeno, temas de desalación y el mejoramiento
de las tecnologías de extracción de litio. Todo eso estaba en las bases de licitación. Lo que uno espera de este tipo de proceso, y esto es clave, es generar capacidades en el país. No solo se trata de hacer un proyecto específico, sino que se generen capacidades importantes y mucha vinculación entre las empresas, las universidades y el centro. Esto es un poco la visión del rol que cumplen los Fraunhofer en Alemania, que son una especie de puente entre la industria y la academia y que desarrolla iniciativas de investigación y desarrollo e innovación relevantes para el país. Y de lo que conocemos, pero que no hemos tenido acceso a los documentos, la propuesta ganadora lo que hace es algunas alianzas con proveedores tecnológicos norteamericanos que obtendrían un subsidio con el cual se comprometen ellos a hacer un aporte de contraparte, y de esa manera se realizan los aportes de contraparte requeridos, pero todas esas tecnologías son propietarias y por lo tanto la propiedad intelectual es de los que hacen el aporte y no tienen el impacto en el ecosistema nacional que uno espera. Acá de lo que se trata es transformar un sector. Nosotros no vamos a involucrarnos como país en la industria de electrolizadores, ni tampoco vamos a tener un rol tan relevante en las etapas de aguas abajo de la electromovilidad, porque no tenemos industria automotriz. Podemos aumentar valor agregado sin duda, pero aquí la clave era trabajar con la industria nacional minera metálica, por lo que el diputado Jaime Toá menciona, en ese momento teníamos fuera de la ecuación que Estados Unidos tomara una decisión como la que se anunció hace 2 días. Y ya la electromovilidad aparecía con un crecimiento exponencial. Lo que está ocurriendo en el mundo con el último informe es que la electrificación de los combustibles en todos los ámbitos, la necesidad del tipo de productos que nosotros podemos desarrollar, incluso con mayor valor agregado en la medida que sea intensivo en energía, tenemos ventaja. Eso es una oportunidad única. Tenemos una oportunidad histórica como país, pero no queremos ser un enclave, no queremos ser un enclave exportador de hidrógeno. Nosotros queremos que esto permee, que genere proveedores, que genere empleo de calidad. Uno de los grandes temas que tienen que ver probablemente también con la situación sociopolítica es la necesidad de crear oportunidades de empleo de calidad para nuestros jóvenes. Y nosotros vemos acá este tipo de iniciativas como una forma en que un sector que de alguna manera es percibido en forma negativa, como es la minería, se puede transformar en un sector virtuoso que nos permite generar capacidades con la idea después de transformar todas las industrias de exportación y transformarlas y sofisticarlas como industrias verdes. Creo que la propuesta, aunque no hemos tenido acceso al documento, pero lo que hemos escuchado, que asignó el gobierno, probablemente lo hizo porque apareció un aporte de recursos frescos más significativo, que está asociado a estos proyectos tecnológicos 100% apropiables. Pero eso demuestra que no se entiende cuál es el propósito de este tipo de iniciativa. El propósito es generar estas externalidades positivas de conocimiento transformacionales del país. Y por lo tanto, de lo que yo conozco, los recursos van a subsidiar al desarrollo de otros países donde va a quedar muy poquito en Chile. Y eso es una barbaridad.
Gracias, Eduardo Vitrán, por la completa respuesta. Don Rafael Torres, le cedemos la palabra. Señor presidente, por su intermedio, voy a contestar las dos preguntas, pero primero la segunda. La segunda, que tiene que ver con los 0,03 puntos, en el fondo es un tema de representatividad de ese parámetro. Si es un valor que realmente sea significativo. Y la significación de un parámetro depende de algunos factores que quiero ejemplificar aquí con un ejemplo muy simple. Las notas del colegio. Cuando un profesor a uno le pone una nota entre 0 y 7, o entre 1 y 7, él lo que está afirmando tácitamente es que es capaz de discernir entre 7 niveles de conocimiento en forma inequívoca. Y entonces de un grupo de muchachos puede poner a cada uno de ellos inequívocamente en función de su conocimiento en uno de esos 7 casilleros. Ahora, el profesor que pone un decimal está diciendo tácitamente: yo puedo distribuir a estos estudiantes, no en 7, sino en 70 casilleros distintos, inequívocamente, dependiendo de cuánto saben. Es decir, él está diciendo: tengo un método para evaluarlos tan finamente que puedo distinguir 70 niveles de conocimiento. Ahora, si ponen 2 decimales, lo que a veces ocurre, está diciendo: yo puedo discernir inequívocamente 700 niveles de conocimiento. Ahora bien, en estas notas que se otorgaron, el máximo era 5. Y si toman decisiones basadas en 3 centésimas, están diciendo tácitamente que están en condiciones de evaluar a 500 postulantes y ponerlos en una filita de menor a mayor en función de las bondades de sus propuestas. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Yo, como asesor de la biblioteca, no puedo dar opiniones. En todo caso, tenemos un juramento de neutralidad para poder mantener además nuestra verosimilitud frente a los parlamentarios de todas las bancadas. Pero creo que este ejemplo de las notas del colegio es bastante claro al respecto. Señor presidente. Sí, adelante. Si yo podría entregar un antecedente, yo tengo acá las notas puestas por la evaluación internacional y tengo las notas puestas por el Consejo de Corfo. Y llama la atención que la evaluación internacional, en términos de participantes, le otorga a UI un 3,6 y el Consejo de Corfo le otorga el máximo, que es un 5. Pero no realiza la adjudicación sin condiciones. De hecho, le pide la condición de incorporar actores relevantes de nivel nacional. Y de hecho, queda sujeta a la adjudicación, al cumplimiento de esa condición. Entonces yo, sin conocer la propuesta de AUI, sí me llama la atención que haya subido de 3,6 a 5 cuando es la propia Corfo la que genera una condición suspensiva para la adjudicación definitiva y que tiene que ver con la falta de participación de la industria nacional y de las universidades nacionales. Gracias por el complemento, Eduardo Vitrán. Don Rafael, no sé si estaba completa la... Sí, y la primera pregunta que usted me hizo respecto a si conocía de otras adjudicaciones, otros concursos de la misma naturaleza, la verdad es que no es primera vez que tengo una asignación de trabajo de esta naturaleza.
Gracias, don Rafael. Ofrecemos nuevamente la palabra si hay algún otro diputado o diputada que quiera hacer algún comentario o pregunta a alguno de nuestros invitados. Bien, no siendo así, le agradecemos a ambos invitados por su participación en esta comisión. Yo quiero proponer, si es que les parece bien, que como comisión oficiemos a Corfo para que nos entregue la propuesta de AUI, ya que el mismo Consejo para la Transparencia pidió que esto se hiciera. Creo que como comisión sería lo correcto poder solicitar esa información para poder tenerla a la vista también en nuestras sesiones y en las evaluaciones que hagamos. No sé si les parece, estarían de acuerdo que como comisión pidamos oficiemos de esta manera. Bien, entonces le pediríamos a nuestro secretario si es posible que prepare un oficio a Corfo para hacernos llegar la propuesta realizada, la oferta concreta de AUI respecto de esta licitación. Eso es lo que tenemos para la próxima sesión. ¿Perdón? ¿Estaba pidiendo la palabra, diputado Toá? No. No, está sin audio. Está sin audio, Jaime. No, presidente, estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que usted propone. Perfecto, diputado. Como acá es fundamental conocer cómo fue el proceso de licitación posterior por parte de Corfo, queremos proponer invitar para la próxima sesión de esta comisión al siguiente vicepresidente ejecutivo de la corporación. Nos parece que es fundamental tenerlo en nuestra comisión para conocer cómo fue la base y el proceso mismo de la licitación, y junto a él tener con nosotros también a don Gabriel Reyes Seisdedos, que es del consorcio de las universidades, para conocer cuál fue el proceso de su propia oferta y cómo se llegaron a las distintas evaluaciones, a las notas. Así que si les parece, con esto estamos llegando a la hora y si no hay nada más que tratar, levantamos la sesión y nos encontramos el lunes subsiguiente, me parece, porque el próximo lunes tenemos nuestra semana distrital. Así es que, deseándoles muy buenas tardes y buena semana a cada uno y cada una, se levanta la sesión.